Ahora yo les voy a explicar la descripción del producto, que en este caso es la palta peruana, y también hablaré sobre su envase, embalaje y la subpartida arancelaria. Producto y propuesta de valor. La palta Hass es reconocida internacionalmente por su alta calidad. Tiene una cáscara rugosa y resistente, una pulpa cremosa y un sabor suave. Además posee un alto contenido de aceite, lo que lo hace muy atractiva en el mercado de Estados Unidos. El peso promedio del fruto va de 150 a 250 gramos, dependiendo del calibre y su cultivo. Se realizan en zonas del Perú que cuentan con microclimas ideales, lo que garantiza una buena vida útil y una excelente presentación para la exportación. En cuanto a la propuesta del valor, la palta peruana descata por su trazabilidad y certificaciones como Global Gap, que aseguran la inocuidad y calidad. También ofrece disponibilidad casi todo el año y es considerada un superfood gracias a su gran valor nutricional. Esto la convierte en un producto muy competitivo en el mercado estadounidense. Sobre el envase, embalaje y subpartida. Para la exportación, la palta se envasa en cajas de cartón corrugado de 4 a 10 kilos, las cuales cuentan con ventilación y separadores internos para evitar daños durante el transporte. Además, el etiquetado incluye información como el calibre, el lote, la fecha del exportador y la frase Product of Peru. También se utilizan pallets tratados según la normativa NIF 15 y el producto se conserva entre 5 a 7 grados Celsius para mantener su frescura. Finalmente, la subpartida arancelaria correspondiente es del 0804.40.00.00, que comprende aguacates frescos o secos. Esta clasificación se determina principalmente por el RGI 1, que indica que la partida 0804 incluye frutas como la palta y el RGI 6 que permite identificar la subpartida exacta. Las reglas 2, B, 3 y 5 no aplican en este caso. Y esa sería mi parte. Gracias por su atención. No, profesor, continuando con la exposición, voy a exponer lo que son regulaciones y documentos aplicados a la exportación, que son requisitos para el exportador. En este caso tenemos el RUC que debe estar activo, documento de identidad, mandato de agente de aduanas para el número de DAN, tengo registros de SENASA, que son registro de productor y planta de empaque autorizada. También tenemos certificaciones de SENASA previos y a planta. Y también lo que es el cumplimiento de la BPA y la BPE, que son buenas prácticas agrícolas y empaques. También tenemos lo que son documentos que se aplican según el tipo de producto, en este caso es la palta, producto, factura comercial, perdón, de exportación, el packing list, declaración de aduana, la DAN, guía de remisión, certificado fitosanitario internacional, que es el CIF y SENASA, tiene certificado de origen de MINCETUR, documento de transporte, que en este caso es marítimo y aéreo. Eh, Aquí he hecho una cosa más, lo que es la factura de exportación con la información del producto. Es improvisada. Lo que va en la factura es la exportadora, que es Perú, dato de facturación, la cantidad, el puerto de salida, descripción de la mercancía, que va el calibre, peso bruto, el criterio de empaque, la cantidad, temas, los Incoterms, los documentos juntos, etcétera. Y bueno, continuando, los permisos, voy a dar los permisos, certificaciones de procedimiento y la entidad que lo regula. Que en este caso en Perú es la SENASA, la principal, que certifica el lugar de producción y la planta de empaque, emite el certificado de fitosanitario internacional y la vía BUCE, que es formulario SNS 022. Supervisa el cumplimiento del protocolo Perú a Estados Unidos. La SUNAT y aduanas, que revisa la DAN, la factura y el documento de transporte, el MINCENTUR que emite el certificado de origen, certificaciones privadas, que es el certificado orgánico, la BPA y la BPM. En Estados Unidos tenemos lo que es USD, perdón, USDA y APHIS, que valida el CIF, el control fitosanitario la inspección, y lo que es por último, la FDA, perdón, son normas de inocuidad y etiquetado que no exige permiso previo para fruta fresca.
Gracias, doy pase a mi siguiente compañero. Ahora hablaremos sobre las características del régimen. El régimen que llevaremos a cabo es de la exportación definitiva. Es un régimen que permite la salida permanente de las mercancías para la venta en el exterior. Asegura el cumplimiento de requisitos sanitarios, documentarios y aduaneros. Para nuestra exportación de palta a Estados Unidos, tendríamos que primeramente tener el acondicionamiento, la cosecha, la selección y empaque según los estándares internacionales, las debidas certificaciones, la SENASA emitiendo nuestros certificados fitosanitarios. Después los documentos comerciales, la factura, el packing list, el registro del exportador. Siguiente, como procesos aduaneros, la presentación de la DAM y los controles de la SUNAT, el traslado y embarque, nuestro envío refrigerado al puerto y levante y abordaje. Como cierre, tendríamos que emitir el Bill of Loading y el registro final de exportación. Esta relevancia del régimen garantiza la legalidad en la salida del producto, permite acceder a los beneficios tributarios al drawback y asegura el cumplimiento de normas internacionales y brinda la seguridad jurídica. Como siguiente tenemos a la elección de Incoterm y su aplicación. Nuestro Incoterm a aplicar va a ser el FOB, el Free On Board, ya que establece que el exportador, nosotros asumiremos los costos y responsabilidades hasta que la mercancía quede a bordo del buque, en el puerto de salida. Desde ese momento, el riesgo y los costos pasan al comprador de Estados Unidos. Las características del FOB es que el exportador, nosotros prepararemos el producto, obtendremos las certificaciones, realizaríamos los trámites aduaneros y el transporte interno hacia el puerto. El comprador, Estados Unidos, asumirá el flete internacional, el seguro, si el caso lo desea, la descarga y los trámites de destino. La transferencia de riesgo se realizará como en la imagen se ve, ya que ocurrirá al colocar la carga sobre el buque en el puerto del Callao y después de ese procedimiento será transmitido la responsabilidad y los demás documentos a Estados Unidos. El exportador se encargará del acondicionamiento, certificaciones, como ya venimos diciendo. El comprador gestionará el transporte marítimo, brindará seguridad en responsabilidades, reducirá los riesgos para nosotros tras el embarque y facilitará la negociación al dejar que el transporte internacional a cargo del comprador. Bueno, buenas noches, profesora. Me presento, soy Guillermo Franco Pío Melgarejo y el día de hoy voy a hablar acerca de la investigación de mercado, que es acerca de nuestro trabajo final de la exportación de la palta Hass hacia el país de Estados Unidos. Bueno, podemos decir que acerca de esta investigación, que en la campaña 2025 las exportaciones peruanas de paltajas pudieron superar los 375.000 toneladas que estaba pronosticado hasta junio, que fue mitad de año, lo que representa que es el 60% del volumen proyectado para lo que fue la temporada. Bueno, podemos decir que en el año 2024 a 2025 los envíos peruanos de palta hacia Estados Unidos habrían alcanzado un valor de 192 millones de dólares con alrededor de 65.9 mil toneladas exportadas. Bueno, todo esto también se puede decir que si bien el país norteamericano sigue siendo dominado por los exportadores en México, que es el principal exportador que hace que la palta Hass llegue a Estados Unidos. Pero también podemos resaltar que Perú ya se posiciona en el segundo proveedor especialmente, ya que complementa la temporada mexicana cuando decae su producción. Y es ahí donde entra Perú para que pueda abastecer los supermercados y también los mercados minoristas en Estados Unidos. Una de las fortalezas de la palta Hass peruana es que tiene por sobre todo una ventana de oferta estacional complementaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que Perú exporta en meses donde la producción mexicana ha bajado. Ahí es donde ayuda a mantener la rotación de paltas en supermercados y sobre todo a abastecer demanda continua.
También podemos decir que la creciente capacidad exportadora, que es donde la expansión de la superficie certificada para exportación y las mejores agrícolas han impulsado aumentos sostenidos en volumen exportado. Bueno, acerca de retos y limitaciones, no podemos decir que todos son ventajas, ya que México tiene un dominio abrumador hacia Estados Unidos que oscila entre los 88 y 90% del volumen de palta Hass que es importado a Estados Unidos. En esto ya hemos hablado que México se posiciona como el primer lugar, pero ahí es donde entra Perú, que es el segundo abastecedor, que es donde eh, hay estaciones en México que no produce tanta cantidad de palta y ahí ingresa Perú, pues, ¿no? Sobre todo tiene una cuota de mercado limitada, que es, a pesar de su crecimiento, Perú solo representa un pequeño porcentaje del total de paltas importadas por Estados Unidos. Bueno, ahora hablaremos acerca de oportunidades por estacionalidad. Hay tres países acá en Sudamérica que son Perú, Chile y Colombia que pueden aprovechar estas épocas del año que está acá relacionado a un cuadro. Por ejemplo, de enero a junio, la dominancia total absoluta, como ya hemos hablado, es de México, que tiene sobre todo una competencia muy fuerte, pero sobre todo que tienen unos precios relativamente estables. ¿Qué podemos decir? Que no varía ni sobre todo tampoco baja, que se mantiene durante un margen de precio durante todo el año. Y de junio a septiembre es donde Perú, es donde la producción baja en México y es ahí donde Perú ingresa con la posibilidad de mejorar los precios. Es por eso que se ubica ahora en el segundo lugar exportando palta hacia Estados Unidos. Y bueno, octubre a diciembre es donde entra Chile y Colombia, que debido a las altas fiestas y sobre todo la minoría de sus ofertas. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero, gracias. Seguimos con los costos de exportación. En la tabla 1 presentamos los costos fijos para las exportaciones de palta Hass a Estados Unidos. Entre los conceptos encontramos el registro de PROMPERÚ, que son trámites administrativos, las certificaciones obligatorias, que son pagos anuales por inspecciones fitosanitarias de SENASA, certificación global, que es exigida para poder exportar en el mercado estadounidense, la certificación HACCP, que son requisitos de higiene en planta de empaque. Tenemos el registro FDA, que es obligatorio para poder exportar alimentos a Estados Unidos. La membresía de asociaciones exportadoras, que tienen que tener acceso a capacitaciones, ferias de asesoría. El software de trazabilidad, que sobre todo es el control de lotes y cumplimientos. Los servicios contables legales, que son asesorías especializadas en comercio exterior, y el marketing internacional, que son diseños de marcas, etiquetas y materiales a promocionar. En total, estimado de costos fijos tiene como $7,350 a $9,100. Ahora en la tabla 2 mostramos los costos variables por tonelada para la exportación. En este caso tenemos costos como producción agrícola, la mano de obra de cosecha, los transportes a planta, la selección a calibrado, el empaque, las inspecciones fitosanitarias de SENASA, el transporte a puerto, el flete marítimo, que es el REFAR, el seguro internacional, los gastos portuarios, el agente de aduanas, sobre todo los documentos comerciales como certificados, trámites. En los gastos bancarios tenemos como transferencias u otras. El total estimado de los costos variables por tonelada están en los 3,840 a 5,300 dólares. Seguimos en la siguiente tabla, donde hablamos sobre los costos de envase y embalaje. En estos costos tenemos lo que son las cajas principales, que son los envases secundarios, las bandejas o el alveolo, que son los envases primarios, las etiquetas individuales, etiquetas de exportación, los film plásticos que necesitan o liner interno, el fleje o cinta adhesiva, el palet de madera
para el fumigado, el fill stretch para el paletizado y sobre todo las etiquetas logísticas para el palet. Bueno, en la siguiente tabla mostramos los costos logísticos de exportación. En este caso, los costos nos refieren a los transportes que sea interno hasta el puerto, el manejo en puerto, las certificaciones fitosanitarias de SENASA, el costo de fumigación, el flete marítimo, el seguro internacional, la documentación y de exportación, las aduanas y el agente. El costo logístico aproximado es de $7,070 en total. Para calcular el punto de equilibrio y el costo total del seguro seguimos dos pasos importantes. Ante ello, para poder calcular, primero tenemos que tener presente cuál es la fórmula. Luego de eso, identificar el precio de venta unitario y el costo de unitario para poder calcular la contribución de magnitud por unidad. También se va a calcular dígito por dígito, donde se va a restar lo que es la contribución marginal. Y por último tenemos el paso 2 que nos habla sobre, en este caso ya se aplica la fórmula, se va a dividir un poco y en el cual hace realizar que como respuesta que se va a necesitar vender aproximadamente 1.503 kilogramos de palta Hass para poder cubrir todos los costos. Para calcular el seguro es algo similar. Bueno, para la palta Hass se exporta a Estados Unidos. Un valor FUC promedio por tonelada siempre suele ser de 10,000. Y bueno, el seguro internacional normalmente se calcula, tiene su propia fórmula, el cálculo y sobre todo para darnos la respuesta que el costo de seguro puede variar desde los $50 por tonelada. Ahora tenemos un cuadro integral hasta llegar al precio unitario en términos CIF. En este caso hemos utilizado los puntos importantes para poder determinar los precios en dólares. Tenemos el costo de producción FUC base, el flete marítimo internacional, el seguro internacional, otros gastos logísticos como documentación de aduanas, transporte interno, SENASA, fumigación, entre otros, y el costo total de CIF unitario. En este caso nos da un resultado de $5.17 por kilogramo. Bueno, en este caso me ha tocado hablar sobre lo que es el modo de transporte y los operadores logísticos de la exportación de la palta Hass de Perú a Estados Unidos. En este caso, el modo de transporte seleccionado es el transporte marítimo refrigerado, que permite transportar grandes volúmenes a menor costo en comparación al transporte aéreo. Asimismo, mantiene la cadena del frío de 5 a 7 grados Celsius necesarios para conservar la calidad de la palta Hass. La conectividad directa desde el puerto de Callao hasta el puerto de Estados Unidos, y este es el medio más utilizado de la exportación agrícola peruana a Estados Unidos. Asimismo, tenemos las operaciones logísticos involucrados, que es la etapa logística, el operador logístico y la función. Que tenemos la producción y empaque, que es la empresa exportadora, que selecciona, clasifica y embala. Al transporte interno, transportista terrestre refrigerado, que es transporte desde la planta al puerto. El almacenamiento, el depósito temporal frigorífico, custodia y control de temperatura. Las aduanas, agente de aduanas, despacho de aduanero y exportación. El puerto es el operador portuario y manipuleo de embarque y contenedor. Asimismo, tenemos el flujo logístico de exportación y empresas que brindan al servidor, que es la cosecha, la selección y el empaque al exportador, que es la clasificación por calibre y calidad, el empaque de las cajas certificadas y también el cumplimiento de normas fitosanitarias. Como segundo punto tenemos el transporte interno refrigerado, que es la empresa de transporte logístico que trasladan la carga del puerto al puerto manteniendo la cadena de frío.
Como tercer punto tenemos la clasificación por calibre y calidad, que es el depósito temporal o frigoríficos que está acondicionado al contenedor refrigerador, el despacho aduanero de exportación, que es el agente de aduana gestionando, la DAM de exportación, certificados fitosanitarios, que es la SENASA, que es la factura comercial y la lista de empaques. Como quinto punto tenemos la operación portuaria, que es el puerto del Callao, que es el operador portuario, que se realiza recepción, inspección y el embarque, supervisión por autoridades sanitarias y aduaneros, el transporte marítimo internacional, que es la naviera lleva a que el contenedor esté refrigerado hasta el puerto de destino en Estados Unidos, el ingreso nacional de Estados Unidos, agente de aduanas, trámite de ingreso ante el CBP. También como último punto tenemos la distribución final, que es el operador logístico estadounidense que entrega al importador o a la cadena de supermercados. Como financiamiento y riesgo de estrategias para la exportación, tenemos el término de pago recomendado, que es la carta de crédito irrevocable y confirmada. La carta de crédito es un medio de pago mediante el cual el banco del importador se compromete a pagar al exportador siempre y cuando esto cumpla estrictamente con los documentos exigidos. Ya sea como la factura comercial, el BL, certificado de fitosanitaria o el packing list. Justificación para la exportación de la palta hash. Debemos reducir el riesgo del impacto de operaciones internacionales. También permite el acceso a financiamiento pre o post embarque en Perú. Como estrategia financiera complementaria tenemos financiamiento pre-embarque, que es el previsto para cosecha, empaque y transporte. El financiamiento post-embarque, que es el descuento de documentos o carta de crédito confirmada, y el uso de seguros de crédito de la exportación. También tenemos cómo identificar los riesgos en la importación, que como uno de los puntos es el riesgo comercial, que es el cumplimiento o el pago del importador, la cancelación de retraso del pedido o dependencia de pocos clientes en Estados Unidos. Como una de las estrategias podemos tener el uso de tarjeta de crédito o pago anticipado parcial, la evolución creditaria del importador y la diversificación de compradores, ¿no? Como siguiente punto tenemos los riesgos logísticos, que es ruptura de cadena de frío, los retrasos en el puerto de origen a destino o viceversa, o daños durante la estiva o el transporte. Como una de las estrategias podemos tener los contenedores frigoríficos como monitoreo de temperatura, contratación de operadores logísticos especializados y seguro de transporte internacional. Como tercer punto tenemos riesgos sanitarios y regulatorios, que es rechazo de la mercadería por incumplir las normas fitosanitarias o los cambios en la regulación de la importación estadounidense, que una de las estrategias puede ser el cumplimiento y el estricto de los protocolos de SENASA y de la USDA, autoritarias del campo y plantas empacadora o actualización normativas constante. Como cuarto punto tenemos el riesgo financiero, que es la variación de tipo de cambio, el incremento de costos logísticos internacional y también los problemas de liquidez. Como una de las estrategias podemos tener los contratos de dólares estadounidenses, cobertura cambiaria y planificación financiera y control de costos. Como punto 5 y como el último punto es el riesgo climático y productivo. En muchos de estos casos es lo que más afecta, que es el fenómeno natural a la cosecha y la variabilidad en la cantidad de volumen, que como una estrategia podría ser la seguridad agrarias y también el planteamiento de cosechas escalonada y también los proveedores alternos certificados. Para la aplicación de estrategias de financiamiento, elegimos que si tuviéramos el capital, cubriríamos la parte de los costos sin generar deudas. Si en caso no, podríamos sacar un crédito a corto plazo. Los bancos financiarían el transporte, las aduanas y los gastos urgentes, también como las cartas de crédito, garantizando el pago y reduciendo los riesgos en operaciones internacionales. Claro que esta carta de crédito va a ser por parte del importador,
el financiamiento del proveedor, los plazos de pago de 30 a 90 días que mejorarán el flujo de caja, el factoring internacional permitiendo adelantar el cobro de facturas para obtener liquidez inmediata, seguro de crédito protegiendo ante impagos y facilitando mejores condiciones bancarias, y los programas estatales que serían las líneas especiales COFIDE, PROMPERÚ, con tasas más bajas y acceso más fácil. Para la reducción de costos, podríamos negociar las tarifas con los proveedores y transportistas, los descuentos por volumen o contratos, eligiendo rutas y medios de transporte eficientes según el tiempo y distancia, el tipo de carga, consolidar cargas para reducir el costo por unidad transportada, optimizar el empaque para evitar daños, devoluciones y reducir el peso como el volumen, comparar los agentes de aduana respectivos y los seguros si en este caso requiera para obtener mejores tarifas y coberturas, planificar los tiempos para evitar almacenajes, demoras y penalidades, aprovechar incentivos estatales, las exoneraciones, las devoluciones y el apoyo técnico, y como último, mejorando los procesos internos mediante la digitalización y la estandarización. Bueno, como último punto, conclusiones. Hemos llegado a la conclusión número uno, que quiere decir que Estados Unidos se ha consolidado como un mercado estratégico para la palta Hass peruana, ya que debido a su elevado consumo y a la necesidad constante de abastecimiento durante todo el año, la oferta peruana resulta especialmente relevante en los meses que disminuyen los envíos de México, lo que favorece la inserción del producto en el mercado estadounidense. La competitividad de la palta Hass peruana se basa en la calidad del fruto. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad productiva y la complementariedad estacional son factores que permiten que Perú se pueda mantener como uno de los principales proveedores internacionales y no obstante que pueda depender de ciclos productivos, pues, ¿no? Y como última conclusión, podemos decir que todo esto hace que los protocolos fitosanitarios y las regulaciones del USD y el AFIS sean determinantes para asegurar el acceso al mercado estadounidense. Bueno, profesora, eso ha sido todo por parte de nosotros. Muchas gracias.